Bienvenidos al canal. Mi nombre es Daisy Vanessa Mayer. Cristel Janet Vera García. Emerson Manuel Jurado. Somos estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios, la Universidad de tu vida. Y estaremos compartiendo con ustedes algunos temas contables muy importantes. Comencemos. Sean bienvenidos a nuestro canal. En este primer video abordaremos el tema de Introducción a la Contabilidad y la sección 1, 2 y 3 de la NIF para las pymes. Primero abordaremos algunos conceptos, conoceremos las características, importancia y ramas de la contabilidad. Es importante definir y conocer qué es la contabilidad. La contabilidad es la ciencia o la disciplina encargada de cuantificar, registrar, analizar e interpretar las transacciones económicas y financieras que tienen lugar en una empresa, que sirven de base para poder llegar a lo que es la preparación y elaboración de los informes financieros que nosotros conocemos como estados financieros. Es decir, que la contabilidad permite a las empresas llevar un registro ordenado y sistemático de las operaciones económicas y financieras que realizan durante un periodo. Otro concepto de contabilidad nos dice que contabilidad es la técnica que permite llegar a conocer en cualquier momento y de forma sistemática la evolución de la empresa. ¿Por qué? Porque la contabilidad permite llevar un registro desde los inicios de la empresa hasta el momento actual. Es decir, que a través del registro de la contabilidad se puede conocer todas las transacciones que ha realizado una entidad a lo largo de los años. Finalidad de la contabilidad. Establecer un sistema ordenado y sistemático. Esto porque permite a las empresas llevar un control ordenado y sistemático de las transacciones que realizan. La contabilidad, para poder llegar a la elaboración de los estados financieros, lleva un control ordenado y sistemático, es decir, una serie de pasos que se deben seguir. Primero se realizan los registros en el diario. Luego, los registros en el mayor, la elaboración o preparación del balance de comprobación, luego las partidas de cierre o ajuste y luego el balance de comprobación ajustado para finalizar con lo que es la elaboración de los estados financieros y sus notas explicativas. Posterior a esto se da lo que es el análisis e interpretación a la información financiera plasmada en los estados financieros. Otra finalidad es ser capaz de brindar información financiera certera. Esto porque la contabilidad sirve de base a la administración para la toma de decisiones. En cualquier momento, la administración puede solicitar los informes financieros para poder tomar una decisión acerca del futuro de la empresa o tomar decisiones a corto o a largo plazo que puedan afectar a la empresa. Es por eso que la contabilidad debe ser capaz de brindar una información que sea certera y oportuna. También debe llevar un registro puntual de los movimientos económicos. Es decir, no debe dejar de fuera ninguna transacción económica o financiera que afecte a la entidad o que realice la empresa. Es por eso que deben registrarse todas las operaciones que la empresa realiza, que sean económicas o financieras. La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo, lo que mencionábamos antes, que la contabilidad permite llegar a lo que es la elaboración de los estados financieros, donde se puede evaluar la situación económica y la situación financiera de la empresa. Objetivos de la contabilidad. Así como hay una finalidad del por qué la contabilidad, también hay unos objetivos de la contabilidad. Y es que permite destacar lo fundamental de la contabilidad es interpretar el pasado para tomar decisiones en la empresa y satisfacer la demanda de información de distintos usuarios. El objetivo de la contabilidad es poder preparar los estados financieros, poder evaluar la situación económica de la empresa a lo largo de los años, que sirve de base para diferentes usuarios que la necesitan para poder analizarla, interpretarla y tomar decisiones acerca de ella. Estos estados financieros son evaluados o solicitados por usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos son aquellos que están dentro de la entidad, los accionistas, los administradores, y los usuarios externos son aquellos que están fuera de la entidad, las instituciones públicas que solicitan la elaboración de los estados financieros para poder analizarla, fiscalizarla o realizar diferentes actividades con ellos. Y también las entidades financieras que muchas veces las solicitan para poder otorgar un préstamo o prestar un servicio a la entidad. Destaquemos algunos objetivos de la contabilidad. 1.
Analizar y dar parte de los recursos económicos de una empresa. Permitir a los administradores una correcta planificación y dirección de las transacciones comerciales. Controlar y llevar un registro de las gestiones de los administradores y la carga tributaria de la empresa. Ayudar a predecir los flujos de efectivo y colaborar con la información necesaria a la hora de realizar unas estadísticas nacionales en torno a las actividades económicas. Podemos ver que todos los objetivos de la contabilidad van aunados a que la contabilidad sirva y sea oportuna a la empresa para la toma de decisiones, para poder llevar un control de los tributos o de las cargas tributarias que son exigidos por las diferentes entidades de nuestro país, para poder llevar o poder predecir o poder proyectar a la empresa acerca de lo que puede acontecer en el futuro a través de los flujos de efectivo de dinero futuro. Y todo esto en base a la contabilidad que se ha registrado tanto del periodo como de los años anteriores. La contabilidad se adapta al tipo de empresa en el que se va a desarrollar o ejecutar. Es por eso que se puede subdividir en muchas ramas, como las que veremos a continuación. Contabilidad financiera es aquella que se encarga del registro de las transacciones económicas y financieras que tienen lugar en una empresa y que concluyen con lo que es la preparación de los informes financieros que nosotros le llamamos estados financieros, y estos sirven para la toma de decisiones de diversos usuarios. Contabilidad administrativa es aquella que tiene lugar dentro de las empresas y que sirve de base para la administración pueda llevar a cabo lo que es el control, la planeación y diversas actividades de la administración. Es por eso que la contabilidad administrativa muchas veces prepara diversos informes internamente para poder tomar decisiones. Es decir, que la contabilidad administrativa es aquella que tiene lugar muchas veces dentro de la empresa y que sirve de base para poder ejecutar el control, la planeación y la dirección de la entidad. La contabilidad fiscal es un sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones. Es de recordar que en nuestro país existe muchos tributos que las entidades deben cumplir y también muchas obligaciones, ya sea sustantivas o formales. Es por eso que la contabilidad fiscal permite llevar un control de los registros en los cuales la entidad debe realizar lo que es el pago de un impuesto, el pago de un tributo, de una tasa o de una contribución especial. Y todo esto permite llevar un control ordenado de estas transacciones. Contabilidad gubernamental es un conjunto de principios y normas, procedimientos que permiten recopilar, procesar y controlar en forma sistemática las transacciones del sector público, expresables en términos monetarios, con el objetivo de prever información sobre la información financiera y presupuestaria. Es decir, que la contabilidad gubernamental no se aleja mucho de lo que es la contabilidad de una empresa financiera, de la contabilidad administrativa, sino que es una contabilidad especializada, es decir, que tiene ciertas normas que son aplicables solo a la contabilidad gubernamental para poder llevar un registro ordenado y sistemático y poder cumplir con lo que es la información financiera y poder interpretarla a través de los estados financieros. La contabilidad gubernamental es una contabilidad especializada y que cuenta con sus propias leyes, con sus propias normas para poder llevar su registro, su control y su interpretación. Especializaciones de la contabilidad. La contabilidad, así como se subdivide en diversas ramas, también puede especializarse. Por ejemplo, tenemos la contabilidad comercial, la contabilidad de costos y la contabilidad agropecuaria. ¿Por qué estas divisiones de la contabilidad? Porque cada una de estas contabilidades tiene diversas normas, tiene diversas reglas, diversas técnicas para llevar su registro y ejecución y que sea una contabilidad oportuna, que sea una contabilidad que sirva para la toma de decisiones dentro de la empresa y para los administradores, para los accionistas, para los dueños de estas entidades. Prosiguiendo con el tema, tenemos primeramente la contabilidad comercial. Según Arturo Elizondo López, dice que es la contabilidad que se establece en las entidades que se dedican a la compra y venta de mercaderías.
Es decir, esta contabilidad es aplicable, por ejemplo, a las entidades o a las tiendas de ropa, a las boutiques, que ellas adquieren su mercadería al por mayor y la venden individualmente. A ellas se les aplica la contabilidad comercial. La contabilidad de costos es el aspecto de la contabilidad que se refiere a la acumulación, determinación y control de los costos de producción de un determinado producto o servicio, por lo que es aplicable generalmente en empresas industriales, de servicios, agrícolas, entre otras. Es decir, esta contabilidad es un poco más compleja que la comercial. ¿Por qué? Porque requiere de más métodos, de más procedimientos para poder determinar el costo unitario de un producto, lo que les cuesta producir un producto, implementando la mano de obra, los costos indirectos y también el material directo. Es por ello que requiere de más procesos, más determinación, más cálculos y es un poco más extensa. Por último tenemos a la contabilidad agropecuaria. Se dice que es una rama de la contabilidad de costo o industrial que tiene por objeto el registro y la determinación de costos de producción y de rendimiento en las ramas de agricultura y ganadería. Bien, como acá lo dice en la diapositiva, esta contabilidad pertenece a la contabilidad de costos, es decir, también requiere de trabajo, también requiere de muchos métodos, de implementar procesos para llegar a obtener el costo unitario, pero relacionado a la agricultura, a la ganadería, es decir, a lo que cuesta que se reproduzca, por ejemplo, un pollito, a lo que cuesta que se reproduzca, por ejemplo, una vaca, entre otras. Esta contabilidad va relacionado al registro de todos ellos y al cálculo. Ahora bien, hablaré un poco sobre el ejercicio de la profesión contable. Si bien es cierto, la profesión contable tiene amplios campos que se han ido incrementando y evolucionando con el tiempo, por lo que a continuación hablaré sobre algunos campos en los que se puede ejercer la profesión de la contaduría pública. Primeramente tenemos el ejercicio profesional independiente, que se dice que son todos aquellos contadores certificados o no que prestan sus servicios en forma independiente y no para una sola organización económica. En este campo, los servicios básicos que brindan los contadores públicos son la auditoría de los estados financieros, la auditoría fiscal, el desarrollo de sistemas administrativos, asesoría administrativa y financiera. Es decir, el profesional independiente es aquel que tiene su despacho, que tiene solamente clientes y que no está bajo dependencia laboral de una organización. Ahora bien, tenemos el ejercicio profesional dependiente, que se dice que son los contadores certificados o no que prestan sus servicios a una sola organización económica. De esta forma, el contador es responsable de supervisar, asegurar la calidad de la información financiera, administrativa y fiscal de la entidad, para la cual está prestando sus servicios. Esto con el fin de realizar un trabajo contable y brindar una información fiable para la toma de decisiones. Básicamente, el profesional dependiente es aquel que está bajo la dependencia laboral de una sola organización y es, por ejemplo, el contador general de las entidades, que comúnmente se conoce. Aspectos legales relacionados con los aspectos contables, la obligatoriedad de la contabilidad y otros deberes de los comerciantes. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad formal? Esta pregunta más adelante le daremos por finalizada la respuesta.
Pero por el momento veamos lo que nos dice el artículo 435 del Código de Comercio en el inciso primero. Dice que el comerciante está obligado a llevar la contabilidad debidamente organizada de acuerdo con algunos de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría. Es decir, la contabilidad formal se puede llevar mediante sistemas que están autorizados. ¿Quiénes son comerciantes? Según el artículo 2 del Código de Comercio, nos dice que son comerciantes las personas naturales titulares de una empresa mercantil y las sociedades que se llaman comerciantes sociales. También menciona que se presumirá legalmente que ejerce el comercio cuando se haga publicidad al respecto, cuando se abra un establecimiento mercantil donde atienda al público. De lo anterior se concluye que son comerciantes las personas naturales y jurídicas que, teniendo capacidades legales para ejercer el comercio, lo hacen a través de la empresa mercantil. Es decir, comerciantes son las personas naturales que poseen una empresa mercantil, las que hacen publicidad al respecto, las que abren un establecimiento mercantil para ejercer el comercio, las sociedades y las que tienen capacidades legales. Ellos son básicamente los que menciona el artículo que son comerciantes. Ahora bien, ¿quiénes son personas naturales y jurídicas? Según el artículo 52, inciso 1 del Código Civil, nos dice que son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y personas jurídicas son las personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y ser representados judicial y extrajudicialmente. Las personas naturales somos los individuos, como mi persona, y las personas jurídicas son las personas ficticias que cobran vida a través de un contrato solemne, es decir, a través de una escritura de constitución. ¿Qué debe entenderse por contabilidad formal? Según el artículo 139 del Código Tributario, nos menciona que la contabilidad formal es la que se ajusta consistentemente a uno de los métodos generalmente aceptados por la técnica contable. El negocio de que se trate es llevado en libros autorizados en legal forma. Es decir, la contabilidad formal es la que se adapta a la técnica o a los métodos de la técnica contable. Y además de ello es la que lleva sus registros de los libros, por ejemplo el libro diario, el libro mayor, los libros de IVA, debidamente autorizados por el auditor. Ahora bien, la empresa mercantil y sociedad mercantil. El artículo 17 del Código de Comercio en el inciso 2 menciona que la sociedad es el ente jurídico resultante de un contrato solemne celebrado entre dos o más personas, que estipulan poner en común bienes o industrias, con la finalidad de repartir entre los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. Es decir, la sociedad mercantil es la empresa que se constituye bajo una escritura de constitución y acuerdan repartirse las utilidades. El artículo 553 del Código de Comercio menciona que es una empresa mercantil. Dice que está constituida por un conjunto coordinado de trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos, que juntos realizan actividades para ofrecer al público y obtener beneficios, es decir, lucrarse por ello, de manera sistemática ofreciendo bienes o servicios. Obligatoriedad de la contabilidad. Primeramente hablaré del artículo 452 del Código de Comercio. Este artículo hace mención que los comerciantes que posean un activo menor a $12,000 de los Estados Unidos deberán llevar un libro encuadernado en donde deben registrar los gastos, las compras y ventas al contado y al crédito.
En este libro, al final de cada año deben realizar un balance de todas las operaciones de su giro, con especificación de los valores que forman el activo y el pasivo. El artículo 437 hace mención que los comerciantes individuales cuyo activo sea igual o mayor a $12.000 y los comerciantes sociales en general están obligados a llevar la contabilidad formal por medio de contadores, de empresas legalmente autorizados, bachilleres de comercio o tenedores de libros. Es decir, con esta diapositiva damos respuesta a la pregunta que se realizaba anteriormente: ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad formal? Bueno, vamos a continuar con los libros de contabilidad. El Código de Comercio establece los libros de contabilidad que debe llevar un comerciante en su artículo 435, inciso tercero. Establece que el comerciante debe llevar los siguientes registros contables: estados financieros, diario y mayor, y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por ley. También, en el caso de las sociedades, hay que llevar libro de aumentos y disminuciones de capital, el de control de utilidades, también los libros de IVA, que está compuesto por el libro de ventas a consumidor final, libro de ventas a contribuyentes y el libro de compras. También el artículo 436 nos dice que los registros deben llevarse en castellano. Eso quiere decir que si una empresa de Estados Unidos está ubicada en El Salvador, su información financiera debe ir en español. También nos dice que las cuentas se asentarán en colones o en dólares de los Estados Unidos de América. Un ejemplo puede ser de una empresa que todavía sus libros los lleven en colones, y no habría ningún problema debido a que la ley todavía permite que puedan llevarlos en colones o en dólares. Legalización de libros de contabilidad. Los contadores públicos están facultados para legalizar los registros o libros de contabilidad que deben llevar los comerciantes según el artículo 17, literal B, de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, y el arancel lo establecerán de acuerdo a lo pactado con cada cliente y no existe una tabla determinada. Eso quiere decir que la empresa, cuando quiera legalizar sus libros, a quien tiene que acudir es al contador. Y también nos dice que no hay un arancel determinado, sino que ahí sería lo pactado con el contador y su cliente. También nos dice que en el caso de una sociedad anónima, el que legalizará los libros será el auditor externo de la sociedad, según lo establece el artículo 438, inciso 1 del Código de Comercio, que cita: tratándose de comerciantes sociales, será el auditor externo quien autorizará los libros o registros, debiendo el administrador designado en los estatutos avalar dicha autorización. Esto quiere decir que no solo los contadores públicos pueden legalizar los libros, sino que también el auditor. Y también realce que tiene que hacer un auditor externo, porque también existe la auditoría interna y la externa. El auditor interno es el que trabaja bajo la dirección de la empresa, mientras que el auditor externo es alguien independiente que trabaja, podría ser para una firma de auditoría. Entonces, aquí la ley nos dice que tiene que ser un auditor externo. Principios y conceptos. Secciones 1, 2 y 3 de la NIF para pymes. La NIF para pymes quiere decir las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Estas son las normas que rigen a la contabilidad. También existen las NIF completas. Estas normas son las que rigen a nivel mundial la contabilidad. ¿Y esto por qué? Debido a que así hay uniformidad en los informes que se presentan. Cuando hay negociaciones con otros países, al momento de presentarles el estado de la empresa, sus estados financieros, pues las personas de los otros países no tendrán problema al poder entender los estados financieros, debido a que su contabilidad también la manejan de una manera similar. Entonces, así hay una mayor comprensibilidad de estos. Por esta razón es que esta norma es la que rige la contabilidad a nivel mundial para un mayor entendimiento. Bueno, ¿cuándo son consideradas pequeñas y medianas empresas? Son entidades
pequeñas y medianas cuando no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Esto quiere decir que ellos no están obligados a publicar sus estados financieros, por ejemplo, en el diario, o sea, no tienen que verlos todo el mundo, sino que esos estados financieros solo es para los usuarios internos o externos. ¿Quiénes son los usuarios internos? Tenemos al gerente, accionista y empleados. Y los usuarios externos son los proveedores. Los proveedores son aquellas empresas que se encargan de abastecer de materia prima a ciertas empresas. También tenemos el Estado. En el Estado podríamos mencionar al Ministerio de Hacienda, al Centro Nacional de Registros, al IS, entre otros. También tenemos organizaciones y también tenemos a los inversionistas. ¿Por qué los inversionistas están interesados en saber la información financiera de una empresa? Esto debido a que ellos quieren conocer el estado de esta empresa para así evaluar si les conviene o no invertir en estas empresas, para así disminuir el nivel de riesgo. ¿Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas? Sí, sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales. También tenemos que una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaría para un amplio grupo de terceros. Esto suele ser en el caso de la inversión, bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguro, los intermediarios de bolsa y los fondos de inversión. Estas entidades sí están obligadas a publicar o rendir cuentas. Y a este tipo de entidades se les aplica las NIF completas, a las que negocian en un mercado público, como le decíamos en la bolsa de valores, o a las que mantienen activos en calidad de fiduciaría. Eso quiere decir que son aquellas entidades que ofrecen dinero a un grupo grande de personas, como son los bancos, que es a lo que se dedican, ¿verdad? A hacer préstamos. Ellos están ofreciendo ese dinero a sus clientes. Entonces, estas entidades están regidas por las NIF completas. ¿Qué es la Bolsa de Valores? La Bolsa de Valores de El Salvador es una institución privada que forma parte del mercado de valores organizado. Esta institución tiene como objetivo facilitar las negociaciones de valores. La Bolsa de Valores es como un intermediario entre las empresas que quieren que inviertan o compren acciones y los inversionistas que quieren invertir. Entonces, lo que hace la Bolsa de Valores es facilitar la conexión entre estas ambas partes. Para así los inversionistas se les facilita, ¿verdad? Ven los diferentes tipos de empresas, ven su estado, ven si les conviene o no invertir. Entonces, la Bolsa de Valores es el intermediario entre estas dos partes. En la bolsa se negocian dos tipos de instrumentos. Tenemos que se negocian las acciones, que es cuando una persona compra una, se vuelve dueño de una parte de la empresa. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que si una empresa tiene 100 acciones y una persona compra 10, significa que esa persona es dueña del 10% de la empresa. También se negocian bonos o valores de deuda. Funcionan como un préstamo colectivo que las empresas hacen a las personas que tienen dinero disponible para invertir para un plazo determinado. También tenemos conceptos y principios generales. Esta sección describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades, o sea, las pymes, y las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las pymes sea útil. También establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros de las pymes. Esto quiere decir las cualidades. Aquí tenemos que las características cualitativas de la información de los estados financieros. Esas características son de los estados financieros, no del contador. Tenemos la primera característica, que es
o la cualidad, ¿verdad? Que es la comprensibilidad. Los estados financieros deben ser entendibles porque hay diferentes tipos de usuarios que ven estos estados financieros y como sabemos no todos son expertos en contabilidad y no tienen el mismo nivel de conocimiento. Entonces, por eso es importante que estos estados sean entendibles para todo tipo de usuario. Relevancia. Tenemos que la información que se presenta debe ser relevante. O sea, cuando hablamos de relevante es que pueda influir en la toma de decisiones económicas de la empresa. Materialidad o importancia relativa. Esto tiene que ver también con la relevancia. Esto quiere decir cuando la información es significativa, que va a tener un impacto en los estados financieros. Fiabilidad. También la información que se presenta tiene que ser fiable y no tiene que llevar omisiones. Esencia sobre la forma. Eso nos quiere decir que la parte financiera y la parte legal debe ir de la mano. Por ejemplo, las normas, o sea, las NIF tienen que ir de la mano con las leyes. También tenemos la prudencia. Esto quiere decir que hay que tener respaldo de las transacciones que se han hecho. ¿Y qué puede hacer un respaldo? Por ejemplo, en una compra, el respaldo es el crédito fiscal, el ticket o factura que se les ha dado. Entonces, todas las transacciones tienen que ir respaldadas con sus debidos documentos. Entonces, hay que ser prudentes con la información que se presenta. Tenemos integridad. La información que se presenta debe ser completa. No tienen que haber omisiones, porque si hay omisiones, la información se vuelve falsa. Entonces, toda esa información tiene que ir completa para que sea una información transparente y así se puedan tomar decisiones buenas. Comparabilidad. Los estados financieros tienen que poderse comparar, por ejemplo, con otras empresas o con periodos anteriores. En este caso, el estado de resultados se puede comparar el año 2023 con el año 2022. Entonces, tienen que tener esa facilidad. Oportunidad. La información financiera debe ser oportuna, tiene que estar lista en el tiempo correspondiente. La información financiera tiene que ir al día. Y por último, el equilibrio entre costo y beneficio. Esto quiere decir que la empresa tiene que ser cuidadosa en las inversiones que hará. Tienen que pensar si ese costo va a tener beneficios significativos para la empresa. Entonces es ahí donde las empresas tienen que tener cuidado. Esto ha sido todo y gracias por ver el video.